hay una palabra que define muy bien las distintas variantes que podemos encontrar entre los personajes que vamos a construir, que se llama arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Un psicólogo muy famoso llamado Carl Jung hizo investigaciones sobre la definición de la personalidad. Y Jung nos decía que los fenómenos ancestrales que se producen en distintas culturas dan forma a nuestra manera de ser. Y así es como surge el concepto de arquetipo. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay muchas cosas que se repiten a través del tiempo y a lo largo de distintas culturas y que tienen que ver con la manera en que crecemos, en que nos cuentan las historias, en que se traspasan de generación en generación. Los arquetipos entonces son patrones de conducta y emocionales que expresan nuestra manera de ser y de reaccionar, como si fuera un molde de persona. Estos patrones entonces se van repitiendo a lo largo de la historia. Y así es que podemos encontrar no solamente las investigaciones de Jung, sino también Joseph Campbell, que escribió El héroe de las mil caras, un libro que les recomiendo mucho, sobre todo para los que quieran profundizar en construcción de historias, guión y personajes. Campbell nos decía que tanto el arquetipo como el mito nos vinculan a todos los seres humanos, es decir, esas historias que se traspasan de generación en generación y que trascienden las culturas y los tiempos, se adaptan quizás a las distintas culturas y tiempos, con otros nombres, con otras caras, con otros entornos, pero en sí la esencia es la misma. Entonces tanto Jung como Campbell se refirieron a distintos tipos de personajes que son comunes a casi todas las culturas. Por ejemplo, los héroes. Por ejemplo, los mentores, los ayudantes. Todos ellos son arquetipos. Entonces, cuando hablamos de arquetipos en la construcción de personajes, hablamos, por ejemplo, del mentor. El mentor es el guía del personaje, que generalmente se lo representa como un viejo sabio, pero puede adaptar cualquier formato. Un ejemplo es Obi-Wan Kenobi en Star Wars. Incluso puede ser alguien que haya muerto como Mufasa en El Rey León. Igualmente desde el más allá seguía guiando a su hijo. Entonces por un lado tenemos el mentor. Por otro lado tenemos el guardián del umbral. ¿Qué es el guardián del umbral? Es el personaje a vencer. No necesariamente es un guerrero difícil. Puede ser un personaje con buenas intenciones, que se despierta a su lado malvado, o, que es bueno, o cualquiera que genere crisis en el héroe, ya sea por distintas personalidades. Puede ser incluso una asociación, no necesariamente es solamente un personaje. En tercer lugar tenemos el embaucador. El embaucador es el personaje que puede hacer cosas buenas o malas, que generalmente es víctima de sus propios errores, que busca su beneficio. Puede ser cómico, desafiar a la autoridad como Bart Simpson, estilo Bugs Bunny, el burro de Shrek. En cuarto lugar tenemos el heraldo. El heraldo es el mensajero, el que llega hacia el héroe con la noticia que le da comienzo a la historia, ya sea que le trae una carta, de alguna manera él le comenta sobre esta noticia que después va a desencadenar en el resto de la trama. Puede ser una persona, una empresa de correspondencia, un artefacto. Por otro lado tenemos otro arquetipo que es la sombra. La sombra es el malo de la película. Otro arquetipo es la figura cambiante. La figura cambiante es aquel que no estamos seguros de qué lado está. En la historia nos lo presentan de una manera un poco dudosa, no sabemos si es bueno, si es malo, quizás puede cambiar fácilmente, puede ser un traidor. El siguiente arquetipo es el de los aliados, son aquellos que ayudan al héroe en la historia. Como mencionamos anteriormente, Timón y Pumba en El Rey León podría ser un arquetipo de aliados. Y puede haber otros arquetipos más, estos son muy utilizados, pero puede haber otros, el padre, el niño sabio, el adulto infantil, la madre, o incluso el mismo personaje puede cumplir varios de estos roles que acabamos de mencionar. Y por último, por supuesto, el arquetipo del héroe. Este es el que emprenderá la aventura y posiblemente encuentre varios de estos arquetipos que acabamos de mencionar a lo largo de su viaje, eso que conocemos como el viaje del héroe. Entonces, el arquetipo nace de una vivencia que se manifiesta muchas veces. Estos arquetipos viven en un universo psicológico que compartimos a través de las culturas y de los tiempos, como decíamos recién. A esto Jung lo llama el inconsciente colectivo. Y allí es donde se repite la figura del héroe con distintas caras a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso el nombre del libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Y como todos acá queremos desarrollar videojuegos, nos gustan mucho también los personajes. Seguramente a medida que van escuchando esto estarán pensando en sus personajes favoritos. Bueno, llegó el momento de crear nuestros propios personajes, esos personajes que quizás algún día van a ser los favoritos de otras personas. Para eso vamos a utilizar la ficha de personaje. Es un documento donde vamos a completar los rasgos principales de cada personaje que aparezca en nuestro juego.
En este ejemplo en particular podemos ver una sección de datos personales, nombre, edad, lugar de nacimiento, una descripción física con datos meramente informativos y otros datos que tienen que ver con cierta información que podemos utilizar más adelante a medida que vamos narrando la historia, porque todos los rasgos que describamos del personaje van a repercutir en cómo reacciona ante los obstáculos y ante las situaciones que se van presentando durante la trama. Por ejemplo, salud, aficiones, si tiene alguna habilidad especial, si tiene alguna manía, incluso su estilo de vestir. También vamos a contar un poco de la historia del personaje. Acá nos vamos a tener que poner bien creativos porque vamos a tener que inventar todo su contexto y su vida. Aparte vamos a describir el entorno donde creció, su familia, su ciudad, sus amigos, si participa de alguna actividad social, la historia del lugar donde creció. Vamos a describir también su personalidad y las motivaciones. Como les contaba recién, todas estas cosas van a influir en la manera que el personaje va a reaccionar a las situaciones que se van a ir presentando a lo largo del desarrollo de la historia. Es recomendable que no solamente hagan una descripción plana del personaje, sino también que podamos contar algunas otras cosas como notas de color, curiosidades, algunos tips sobre su historia, sobre su forma de ser, si tiene algún hobby preferido, alguna mascota de compañía, si tiene fobia a algo, si le gusta coleccionar algún objeto, todas esas cosas que van dándole un poquito de color, le van dando un poquito de forma a la construcción del personaje. Pensemos en nosotros mismos. Si fuéramos un personaje, no seríamos simplemente estudiante de diseño de videojuegos, o programador, o diseñador, o emprendedor, o alumno, o profesor. Seríamos muchas otras cosas más que quizás incluso no tienen que ver con nuestra profesión, pero nos vuelven una personalidad más completa, como actividades que realizamos, como cosas que nos gusta coleccionar, como mañas que tenemos. En resumen, vamos a realizar una ficha de personaje, y se los dejo también como tarea, de un personaje principal de nuestro juego, y como desafío también probar de hacer de un antagonista, de un villano. Si ven que al principio es un poco difícil, lo que pueden hacer también es hacer una ficha de un personaje de un videojuego existente. Eligen algún videojuego, el personaje principal, el personaje secundario, puede ser también de alguna película, pero es una muy buena práctica porque en ese caso se trata simplemente de transcribir cuestiones de personalidad y descriptivas de un personaje que ya existe. Y eso nos puede dar la idea acerca de las cosas que podemos escribir después de nuestro propio personaje.